porque aún conserva la vía rubroespinal y la función de la vía rubroespinal es facilitar la flexión de los miembros superiores. ¿Ok? En cambio, en la vía, en la rigidez de descerebración o postura de descerebración, vamos a perder esta flexión porque ya se va a lesionar la vía rubroespinal. Entonces, al no haber vía rubroespinal, no hay posibilidad de poder mantener esta postura de flexión de los miembros superiores y por lo tanto los miembros van a ir a tender a la extensión. Y entonces aquí, a propósito de que estamos hablando de la vía rubroespinal, es importante mencionar, ya que estamos hablando de la parte motora, un poquito de las diferencias entre la vía piramidal y la vía extrapiramidal, porque en efecto la vía rubroespinal, que es la que estamos discutiendo en este momento, es parte de las vías extrapiramidal. Entonces, a ver, ahí les voy a pedir a los que siguen en cola, por ejemplo, tenemos por ahí. A los que ya los he escuchado, los voy a ir ya no llamando, no porque no quiera escucharlos, sino porque quiero que todos participen. Doctora, disculpe, César, también... hay una secuencia, por favor, si quieres participar. Perdón. Tienes que levantar tu manito, ¿sí? Yo la tenía levantada, pero... Bueno. Ok, por favor. A ver, vamos a escuchar entonces a Joana Mío. Sí, doctora, ¿me escucha? ¿Qué diferencias hay funcionalmente entre la vía piramidal y la vía extrapiramidal, Joana? Desde el punto de vista motor, ¿qué diferencia hay entre la función piramidal y la extrapiramidal motora? Sí, doctora, yo me dijo una diferencia. ¿Me podría, por favor, repetir? Porque no... Las diferencias entre la función motora de la vía piramidal y la extrapiramidal. Bueno, en la vía piramidal y la extrapiramidal se dice que son ambas encargadas del movimiento. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, se escucha. Ya. Entonces, por lo tanto, la piramidal se va a encargar de la parte somática y la extrapiramidal está más ajustada a los movimientos de estos, ¿no? De ajuste. También se dice que están a la coordinación, ¿no? O sea, en realidad estos movimientos ya son automáticos. Ok, a ver, vamos a escuchar a Aldo. Aldo, la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la función piramidal y extrapiramidal motora? Bueno, doctora, para empezar, es movimiento voluntario, la piramidal, y el extrapiramidal es somático, automático, y bueno, también tiene funciones de regulación de tono, regulación de postura, se da por el núcleo vestibular, y bueno, hay una diferencia directa entre una y otra, es que la piramidal, como nos permite contraer, pues nos permite flexionar, y la vía extrapiramidal, junto con el núcleo vestibular, nos permite extendernos. Y nuestra postura natural sería extendida. Por ende. Ok, la postura antigravitatoria natural es una postura en extensión, ¿no? A ver, por ahí también la misma pregunta para Narrea. Sí, doctora, justamente complementando, ¿no? Ambas vías están relacionadas justamente con el movimiento y la piramidal está enfocada en la parte somática. Y mientras que esta piramidal justamente se relaciona más con aspecto de coordinación, ¿no? O sea, los movimientos automáticos. Recalcando también ahí que la vía extrapiramidal justamente se relaciona con los ganglios basales, los núcleos motores del mesencéfalo, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que puedo apuntar sobre ello. Gracias. A ver, muy bien, chicos. Entonces, a ver, estamos viendo un poquito de la respuesta motora. En efecto, la vía piramidal es la vía que permite el movimiento voluntario
La mayor parte del movimiento voluntario que nosotros hacemos, como mencionaba por ahí Aldo, es un movimiento por flexión, ¿no? Porque la postura natural, automática, que mantiene la vía extrapiramidal es una postura de extensión, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad en general, nuestro cuerpo la vence haciendo extensión muscular. Así que la postura natural para hacer movimientos voluntarios es hacer principalmente flexión. Por eso es que la vía corticoespinal, que es la vía piramidal, es una vía que promueve netamente la respuesta flexora, sobre todo de los músculos distales de las extremidades. Estamos hablando de los músculos de los dedos, de la mano, ¿ok? La vía extrapiramidal, que como decíamos, principalmente tiene postura extensora, tiene como siempre sus secciones a la regla, y justamente la vía rubroespinal es esta sección a la regla, porque decíamos que la vía rubroespinal tiende a producir flexión de los miembros superiores. Las otras vías extrapiramidales, que son la vía vestíbuloespinal, reticuloespinal, tectoespinal, en general son netamente extensoras. La única extrapiramidal que hace algo de flexión y que contribuye a la respuesta motora de la piramidal es la vía rubroespinal. Por eso es tan especial, por eso es que le estamos mencionando y por eso es que justamente su lesión produce que nosotros identifiquemos que el paciente ya ha comprometido esta ruta cuando cambia de una postura a otra. Aquí es importante recordarles que cuando ustedes ofrecen dolor, el dolor puede exacerbar la postura, es decir, puede ser que tú no notes tanto la postura, pero si tú le ofreces el estímulo doloroso, el paciente va a hacer mucha más extensión y mucha más flexión de los miembros superiores, si es que está en decorticación, o una extensión marcada en todo el cuerpo si está en descerebración. Y no se olviden que si el paciente ya está en estas posturas, eso implica pues que característicamente el paciente tiene un compromiso severo del sistema nervioso que se está extendiendo hacia el tronco encefálico. Sobre todo, si ya está en postura de descerebración, la postura es un preludio a la parada cardiorrespiratoria en el paciente. ¿Ok? A ver, vamos a seguir un poquito con la secuencia. Nos falta hablar un poquito de la respuesta ocular en el Glasgow, ya que también es parte de lo que vamos a valorar. A ver, me va a ayudar Renata. Renata, ¿cómo es la respuesta ocular? Bueno, doctora, ahí hay se evalúa también la respuesta espontánea del paciente, donde se va a dar el máximo puntaje, que son 4 puntos. También si es que el paciente, por ejemplo, está al estímulo verbal, se va a dar un puntaje de 3. Y si es el estímulo doloroso, por ejemplo, el paciente, yo, no sé, pues le pellizco o algo y abre los ojos, entonces significa que tiene un puntaje de 2 puntos, pero si el paciente, a pesar del estímulo doloroso o al hablarle y no hay ninguna respuesta ocular, se le da un puntaje de 1. También cabe recalcar que los pacientes, o sea, no es que le vamos a hacer uno por uno cada una de las partes de los parámetros, ¿no? Sino que se hace todo en conjunto para que se vea cuánto de puntaje tiene el paciente. Perfecto, muy bien. Entonces, como verán aquí, nuestra respuesta ha sido que con este puntaje, con este abre los ojos al llamado, ya no puede tener el total, ¿no? Porque no es apertura espontánea, sino que con este puntaje de abre los ojos al llamado, el paciente ya tiene 3 puntos. Con los quejidos no entendibles tenía 2, y con defiende al estímulo doloroso es retirada y flexión, tendría básicamente un puntaje también de 4. Entonces, lo cual le compromete al final el paciente un puntaje de 9, ¿no? Vamos acá. A ver, vamos a esta pregunta, nos van a ayudar. Voy a llamar Doctora. 3 y los que han levantado la manito, dejen ahí su manito para yo poderlos llamar, ¿sí? A ver, nos va a ayudar ahora para esta pregunta, para que se vayan preparando con los audios y todo, por favor, para que sea un poco más ágil. Nos va a ayudar Natalie Ortega Yacolca, Gerardo Pacheco González y Grecia Nolasco Ramos, ¿ok? Para que se preparen. A ver, dice, este es un paciente de 55 años que sufre caída de 3 metros de altura. Se diagnostica un TED con hipertensión intracraniana y el paciente tiene un Glasgow de 7. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? El paciente, tenemos estas alternativas y vamos a elegir cuál es la mejor para nuestro paciente.
La A, intubación endotraqueal y ventilación asistida. B, administración de manitol en bolo. C, reanimación con solución salina hipertónica. D, aplicación de dexametasona. Y E, aplicación de hidrocortisona. ¿Ok? A ver, vamos a empezar entonces con Natalie Ortega. Sí, Natalie, doctora. Doctora, yo una pregunta, creo que procedemos con la intubación endotraqueal y ventilación asistida, ¿no? Por el tajo que se encuentra el paciente. ya, ¿qué importancia tiene aquí el Glasgow para la decisión? Natalie. Al momento de que está abajo, ya hay que asegurar los centros respiratorios, ¿no, doctora? Ya, O sea, pero ¿cuándo es bajo? O sea, a partir de que Glasgow tenemos que asegurar la intubación, según lo que tú nos estás justificando. Bueno, el paciente ahorita se encuentra en un Glasgow 7, entonces es un trauma grave, doctora, que va en el rango de 3 a 8. Ya, ahora una pregunta, y si yo tuviera un paciente que tiene 7, pero yo lo veo que pese a que tiene 7, ¿tiene buen patrón ventilatorio, igual debo intubarlo? No, doctora. Yo creo que no. Si está obteniendo un buen patrón ventilatorio, no. Ahora, y la otra pregunta es, ¿qué significa la hipertensión intracraniana que nos están mencionando ahí? Porque dice TED con hipertensión intracraniana. A ver, ahora que Natalie nos ha ayudado un poco, a ver que nos ayude ahora Gerardo. ¿Qué opinas, Gerardo? ¿Te quedas con la misma alternativa que Natalie? Sí, doctora. Porque una puntuación menor a 8 sugiere la posibilidad de necesidad de intubarlo y también conllevar a la ventilación del paciente. Ya. Básicamente, Ahorita, si el paciente ajá. está intubado, inconsciente o no habla, bueno, la parte más importante de la escala va a ser la respuesta motora. Entonces también tenemos que velar por ello si es que el paciente está evolucionando, como usted está diciendo. Creo que por ese lado la respuesta motora tendríamos que verlo. Ahora, le pregunto a tu compañera qué importancia tiene esta frase que nos dicen ahí, el paciente tiene TED con hipertensión intracraniana. ¿Cómo crees que se han dado cuenta que tiene hipertensión intracraniana? ¿Qué es la hipertensión intracraniana? Porque yo les podría decir, si tiene hipertensión intracraniana, ¿no será más importante ponerle manitol, ponerle corticoides, la solución salina hipertónica? O sea, mi pregunta va a, ¿qué es la hipertensión intracraniana? ¿Por qué ha aparecido en este paciente? ¿Cómo debemos manejarla? ¿Sí? A ver, vamos a pedir la opinión también de su compañera Grecia Nolasco. Sí, doctora, porque la hipertensión intracraniana a veces viene acompañado con el TED, que es el trauma cráneoencefálico, y esta hipertensión generalmente se produce cuando va a agravar algunos trastornos ventilatorios, donde va a incrementar la presión parcial de CO2 en la sangre arterial. También puede causar un edema cerebral y puede aumentar lo que es la ventilación en el paciente. Y es por eso que yo también estoy con la clave la A, porque debemos intubar endocranial y ventilación asistida al paciente. Ok, ahí yo solo una corrección, ¿ah? No es que la hipertensión endocraniana lleva el edema, es más bien que el edema es la causa de la hipertensión endocraniana en el TEP, ¿ok? Es decir, el impacto, la contusión produce edema celular, edema neuronal exactamente, y el edema es la causa de la hipertensión intracraniana. Y aquí es importante ver
que hay pacientes que pueden sufrir TED y que pese al tipo de TED no hacen hematomas, no hacen sangrado de ningún tipo, pero el solo hecho del trauma produce edema y el edema puede llevar hipertensión intracraneal. ¿Ok? A ver, seguimos un poquito, seguimos con Rosales. A ver, Cristian. Sí, doctora. Y bueno, yo quería agregar también, aparte, identificar, ¿no? Que estamos teniendo un traumatismo, ¿a qué nivel de la fosa craneal es, ¿no? Si es a nivel de la fosa craneal anterior, medio, posterior, y de acuerdo a eso hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Acá nos hablan que también la hipertensión se debe a un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, en las cuales va a haber una compresión a nivel del quiasma, y generalmente lo que se produce es una compresión del nervio también, ¿no? En la escala de Glasgow estaba con 7 el paciente y bueno, según las guías internacionales y los protocolos que nos indican, lo que tenemos que hacer es una protección de la vía aérea generalmente, ¿no? Y también una intubación si es que se requiera, ¿no? Generalmente cuando hay un Glasgow menor de 8. Ok, ahí tú has mencionado algo interesante. Has dicho que cuando hay edema cerebral y el edema progresa, una de las primeras estructuras que se ocluye es el quiasma óptico. Y además del quiasma, yo te agregaría algo más. Además del quiasma, una de las estructuras que primero también se compromete cuando este edema avanza es el núcleo parasimpático y motor del tercer par craneal. Y entonces yo te preguntaría, sabiendo que el quiasma y el núcleo del tercer par son los primeros que se comprometen, entonces, ¿qué clínica podría dar esto en el paciente que me podría orientar a que el paciente está haciendo hipertensión endocraniana? ¿Qué signos clínicos? Porque aquí de frente nos han dicho, este está con hipertensión intracraniana, pero la pregunta para ustedes es, un paciente que se golpea la cabeza o que como este paciente se cae 3 metros, ¿qué clínica tiene que tener para que yo diga, mira, este paciente puede tener edema cerebral e hipertensión endocraniana? ¿Signo de Battle, doctora? Ya, el signo de Battle es un hallazgo cuando hay fractura de base de cráneo o hematoma epidural, pero no es algo característico de todos los pacientes. Es decir, el hecho que el paciente no me haya hecho signo de Battle no quiere decir que no va a tener hipertensión endocraniana. ¿Qué debo ver yo en el paciente para decir, mira, este paciente me podría estar haciendo hipertensión endocraniana? Buenas tardes. A ver, seguimos el orden, Bueno, chicos. A ver, vamos a seguir, ya que Rosales. Ahora vamos a seguir con Rose Pineda. ¿Está Rose? ¿Sí? ¿Está Rose? Si no, seguimos con alguien más. No le escuchamos a Rose. Sí, doctora. A ver, Rose. Estamos conversando con tus compañeros sobre cuál sería la clínica para diagnosticar una hipertensión intracraneal. ¿Qué signos clínicos tendríamos que tener para que haya hipertensión endocraniana? La conciencia, doctor, ¿se podría evaluar? Ya, ¿qué tendría que pasar con la conciencia? No estaría normal, el paciente, habría una pérdida, mejor dicho, doctora, de lo que es la conciencia. ¿Podría haber Ya. bradipsiquia, doctora, también? ¿Qué es la bradipsiquia? Es una relación con lo que es la lentitud intelectual, doctora. Ya. A ver, bradipsiquia significa lentitud en el pensamiento, ¿sí? Que implica que la respuesta del paciente es lenta, le cuesta analizar, le cuesta pensar para responderte, ¿no? No es un tema de lenguaje, sino es un tema de elaboración del pensamiento. Ok. A ver, vamos a seguir. ¿Sí? Puede haber también una desorientación temporal. Ok. Puede estar acompañada de estupor, por ejemplo.
¿Qué diferencia hay, Rose, entre el estupor y la somnolencia? El estupor va a ser cuando el paciente va a parecer que está dormido o tiene mucho sueño, ¿no? O sea, es lo mismo que yo diga paciente estuporoso que paciente somnoliento. No, doctora. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre estupor y somnolencia? Porque en efecto, yo con hipertensión endocrinal puedo tener un paciente somnoliento o puedo tener un paciente estuporoso. En el caso, disculpe, doctora, en el caso de lo que es la somnolencia, por ejemplo, el paciente o una persona puede quedarse dormida en cualquier momento, ¿no? No exactamente por que se deba a una causa. No, pero cuando tú tienes alteración del nivel de conciencia por trauma o por hipertensión intracraniana, puedes tener un paciente somnoliento o puedes tener un paciente estuporoso. O sea, también puede haber un paciente que está somnoliento por TEC y también tienes un paciente que puede estar estuporoso por TEC, pero es diferente. El estuporoso tiene mayor compromiso del sistema neurológico que el que está somnoliento, pero la pregunta es, ¿cómo diferencias entre uno y otro? O sea, el hecho de que tu paciente esté estuporoso ya te indica que está más grave que el que estaba somnoliento, ¿sí? A ver, vamos a seguir entonces con Cano, con Aileen. Sí, doctora. A ver, Cano, estábamos hablando un poquito sobre la hipertensión endocraniana. ¿Qué clínica tiene que tener el paciente para que yo piense en hipertensión endocraniana? Tu compañera decía que el trastorno a nivel de conciencia es un buen indicador y justamente eso es lo que valoramos con el Glasgow, pero ¿qué más? ¿Qué más me tiene que hacer pensar en hipertensión endocraniana? Bueno, en este caso, doctora, digamos que los signos y síntomas más específicos que se dan en la clínica general de una hipertensión intracraniana es en función del tipo de evolución, ¿no? Y mayormente es formada por una triada inicial, que es la cefalea intensa, los vómitos y el edema papilar. Ok, a ver, cefalea, vómitos, edema papilar son buenos datos que yo podría buscar. A ver, Dante también estaba en la lista. Sí, doctora, también hay una triada que se llama triada de Cushing. Ya, que habla de perfecto. ¿Cómo es esta o triada de sea, Cushing? que no tiene nada que ver con el síndrome de Cushing, ¿no? Pero habla sobre un aumento de la presión arterial, un patrón respiratorio de chain stop y una bradicardia. Ok, ¿cómo es el patrón respiratorio de chain stops, Dante? Disculpe, doctora, no la escuché muy bien. ¿Cómo es el patrón respiratorio de chain stops? Es patrones que cursan con apnea. Ya, o sea, de pronto es un- respiras y de pronto ya estás en apnea, así es. Son patrones que tienen empiezan con una hiperventilación y este patrón va aumentando y después cursa con apnea, ¿no? Ok, ya, entonces va variando la profundidad de la respiración, ¿sí? Y de pronto se hace muy superficial y entras en apnea, luego se hace nuevamente más profunda y así va variando la profundidad de la ventilación. Perfecto. Ok, algo característico justamente en esta triada de Cushing es el hecho de que cuando hay hipertensión intracraniana, no se olviden de este detalle, el paciente puede estar hipertenso, pero al mismo tiempo está bradicárdico, cosa que no suele pasar cuando hay una alteración hemodinámica en la cual el paciente hace hipertensión, usualmente la hipertensión siempre va de la mano de la taquicardia. Pero esta disociación, bradicardia-hipertensión, siempre, no se olviden de eso, siempre tiene que hacerles pensar en que hay un problema central y en específico hipertensión intracraneal. ¿Ok? A ver, seguimos con Sanabria. Ahora sí, César. César, entonces tus compañeros decían que es por el Glasgow que tiene el paciente y por la hipertensión intracraneal que nos muestran, ellos optarían por la intubación endotraqueal y la ventilación asistida. La pregunta es, ¿y qué papel tiene el manitol, la solución hipertónica y los corticoides en el manejo de la hipertensión intracraneal? Doctora, bueno, en principio, recapitulando un poquito,
una persona que sufre una caída por el doble de su estatura, siempre hay el riesgo de hacer un TEC. Aquí sería la intubación, la administración del manitol y corticoides es con el fin de disminuir el edema cerebral y con eso controlamos la hipertensión endocraniana como usted ha mencionado. Porque otro de los riesgos es que cuando hay una hipertensión se puede ver el enclavamiento, es decir, que hay un edema y todas las estructuras infratentoriales van a ser comprimidas a nivel del agujero magno del occipital y eso nos podría llevar a un paro cardíaco. Por eso es de que se estaría indicado la intubación. Ese es mi comentario. Perfecto, gracias. En efecto, justamente aquí estamos viendo el algoritmo de manejo del TEC. Recuerden que cuando ustedes reciben un paciente con TEC, lo primero que tienen que hacer es la evaluación ABC. Obviamente un paciente que se cae 3 metros de altura no solo tiene riesgo de haberse golpeado la cabeza, sino de haberse golpeado cualquier otra parte del cuerpo. Así que lo primero es no solamente centrarnos en lo neurológico, sino al mismo tiempo descartar cualquier otra lesión sistémica, incluido sobre todo cuando yo estoy pensando en TEC, la lesión cervical, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando los paramédicos, los bomberos atienden un TEC, lo primero que hacen es colocar un collarín porque asumimos que potencialmente siempre hay la posibilidad de una lesión cervical, ¿no? Entonces, cuando ustedes reciben un paciente con TEC, tienen que valorar la lesión cervical y tienen que valorar si hay alguna otra lesión de forma rápida en alguna otra parte del cuerpo. Si descartamos esto, nos centramos ahora sí en el TEC y no se olviden que de entrada lo primero que deben hacer es buscar signos neurológicos de alarma y signos neurológicos de alarma es buscar signos de focalidad neurológica. ¿Cuáles son los signos de focalidad neurológica? Por ejemplo, el hecho de que cuando examinas al paciente notes que las pupilas están de diferente tamaño o notes que el paciente no mueve una parte del cuerpo, no porque esté fracturada, sino porque no tiene control motor sobre un brazo, una pierna, o que el paciente tenga una parálisis facial, o que el paciente, por ejemplo, característicamente no sé, empiece a vomitar o empiece a quejarse de dolor de cabeza, signos de focalidad neurológica. ¿Okay? Los signos de focalidad neurológica se describen como signos que te indican que en efecto hay una lesión en el sistema nervioso y te focalizan hacia dónde podría estar esta lesión. Por ejemplo, un signo de focalidad neurológica es que yo encuentre, por ejemplo, rigidez de nuca, porque eso me podría estar indicando una lesión que compromete el espacio subaracnoideo, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son signos de focalidad neurológica. Son signos que acompañando un TEC, acompañando un paciente con alguna patología neurológica, te indican que en efecto hay un deterioro de la función neurológica y dónde podría estar ese daño, dónde podría estar esa lesión, ¿ok? Ahora, la escala de coma de Glasgow como tal es una escala que valora el nivel de conciencia porque, como mencionaba alguna de sus compañeras, estas lesiones que potencialmente pueden producir hipertensión endocraniana como primer síntoma, lo que hacen es comprometer el nivel de conciencia. Entonces, lo importante de la escala es que te va a poder predecir la progresión del daño en función a ir valorando esta escala de forma secuencial. Por eso es que es importante que cuando el paciente llegue, por más que tú lo veas súper lúcido, le calcules el Glasgow al ingreso, lo tengas en observación, así sea una observación ambulatoria y veas cómo progresa este Glasgow, ¿sí? Si de entrada tu paciente tenía un buen Glasgow, un Glasgow entre 3 y 15, pues lo observas, ¿sí? Lo observas y lo puedes dejar un rato en emergencia ahí, que tome líquidos para ver si aparecen vómitos, algo. Si el paciente está sintomático, el tiempo que lo tienes en observación en emergencia, que idealmente debe ser un mínimo de 1 hora, idealmente 2 horas, lo mandas a casa de alta con indicaciones de que el familiar, la mamá, si es un niño, lo observen en casa y le explicas cuáles son estos signos de focalidad neurológica de que deben buscarse en el paciente. Pero si en esa 1 o 2 horas el paciente hace alguno de estos signos de focalidad, alguna manifestación neurológica, entonces lo hospitalizas y pides la evaluación por el neurocirujano.
porque desde que empieza a hacer manifestaciones neurológicas es porque potencialmente podría haber hipertensión endocraniana, alguna fractura que hace efecto de compresión, porque es una fractura hundida o deprimida, porque hay alguna lesión ocupante de espacio que con el trauma ahora sangró, algo en efecto hace pensar que hay manifestaciones neurológicas y que podrían evolutivamente requerir de un manejo neuroquirúrgico, ¿ok? Ahora, si de entrada tu paciente tiene un puntaje de 9 a 12, directamente solo por el puntaje lo hospitalizas y pides la evaluación por el neurocirujano. Y si tu paciente tiene un puntaje de 8 a menos, este paciente con un TEC severo necesita ser hospitalizado, ser colocado en una unidad de shock trauma, y lo primero que vamos a hacer es asegurar la vía aérea, porque aunque veamos buen patrón ventilatorio, y esa fue una de las preguntas que le hice a alguna de sus compañeras, pese a que veas buen patrón ventilatorio, el hecho de que el paciente ya tenga 8 menos quiere decir que el patrón ventilatorio se va a deteriorar en cualquier momento. Así que incluso viendo bien al paciente es mejor intubar, ¿no? Porque ya por el hecho de tener 8 puntos es un paciente que en la predicción de la evolución del tiempo va a pasar a ser 7, 6, 5, 4, 3 y de hecho va a terminar con parada cardiorrespiratoria. Por eso todos los pacientes con 8 menos son intubados y son intubados antes de hacerles la TAC de cráneo, porque si no lo que va a pasar es que te vas a llevar el paciente al tomógrafo y te va a hacer parada cardiorrespiratoria en un área donde no tienes el material necesario para intubarlo y darle el soporte ventilatorio, ¿ok? Luego ya viene el manejo de la hipertensión endocraniana, ¿sí? Cuando yo tengo criterios en ATAC y clínicos de edema cerebral y de hipertensión endocraniana, pues hago el manejo. ¿Con qué hago el manejo? Idealmente con manitol, y si en su defecto no tengo manitol, solución salina hipertónica, como va a pasar en muchos de los hospitales donde ustedes van a estar. Y los corticoides es un gran debate porque algunos autores mencionan que sí tienen un papel en el manejo de la hipertensión endocraniana aguda y otros que no. Pero en la mayor parte de guías clínicas aún se siguen manteniendo los corticoides como una estrategia de manejo de la hipertensión endocraniana. Pero como les piden la primera medida, la medida inmediata, pues la medida inmediata es intubar al paciente. ¿Ok? A ver, no bajen las manitos los que me han quedado pendientes, por favor, para luego irlos llamando. Recuerden que estoy dándole chance primero a los que todavía no participan, ¿sí? A ver, vamos entonces ahora a ayudarnos de Sacha Pastor Eslava, de Jessica Peralta Zulueta y de Pedro Ramos Cabenesi. ¿Ok? A ver, la pregunta dice lo siguiente. Este es un alcohólico de 60 años con una contusión frontal izquierda por un accidente de tránsito. Al examen, el paciente tiene alteración de la conciencia con una escala de grado de 3. La TAC cerebral muestra un coágulo brillante con densidad mixta en forma de media luna. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Nos dan entre las alternativas hematoma subdural crónico, hemorragia intraparenquimatosa, hematoma subdural agudo, hematoma epidural y hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? A ver, entonces Doctora, escuchamos primero a Sacha. es hemorragia subaracnoidea. Ya, Por ¿por qué sería una la hemorragia forma subaracnoidea? de la media luna en la TAC, también porque no hay mucha alteración. Bueno, su Glasgow está en 13, no está mal. Por eso yo diría, Ok, gracias, Sacha. A ver, escuchamos ahora a Jessica Peralta. ¿Está Jessica? Sí, me parece que no está. No escuchamos tu audio, Jessica. Veo que estás conectada, pero no escuchamos tu audio. Seguimos con Ramos, entonces. Ramos Cabenesi. ¿Está Pedro? Sí, doctora. A ver, Pedro, ¿cuál es la alternativa que tú escogiste? ¿Y por qué?
Bueno, sí, más que nada era una diferenciación entre los dos tipos de hematomas, lo que es un hematoma de tipo eh, epidural, más que nada por lo que es la ubicación entre las capas de lo que viene a ser diferenciar lo que es la ubicación en el aracnoides. Bien sabemos que hay una diferenciación en lo que viene a ser las estructuras y el cómo va a invadir lo que es las estructuras, pues, ¿no? Por ello es que hago esa diferenciación. Era un signo de un hematoma intramural, pues, ¿no? Justamente por eso hacía la diferenciación. Entonces, ¿con cuál alternativa te estás quedando? Pedro. Sí, bueno, me quedaba con la epidural. Con el epidural, con el D. Ok. A ver, vamos, ya que no contestó su compañera, vamos a llamar a Janet Obregón León. ¿Está Janet? Doctora, buenas tardes. Hola Janet, ¿con cuál alternativa te quedarías tú? A ver, tenemos hasta ahora la opinión de tu compañera que dice hemorragia subaracnoidea y tu compañero que ha dicho hematoma epidural. ¿Tú con cuál de las alternativas te quedarías? Hematoma con un hematoma subdural, doctora. Hay dos subdurales, te dan crónico en la A y agudo en la C. ¿Con cuál de los dos? Un ratito, a ver, doctora, ¿cuál es una contusión frontal que decir? Ya, agudo sería, doctora, por el tipo de ¿no? Desenlace que ha tenido este señor de 60 años, ¿no? Que dice ahí un trauma por un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las características, Janet, del hematoma subdural? ¿Dónde está ubicado este hematoma? Bueno, tus compañeros nos decían que el epidural está ubicado entre el hueso y la dura madre. ¿Y el subdural entre qué y qué está ubicado? Entre el aracnoides, doctora, y la dura madre. Entre el aracnoides y la dura madre. ¿Ok? ¿Y qué tipo de pacientes son los que usualmente hacen este tipo de hematomas subdurales? ¿Cómo qué tipo de pacientes, doctora? O ¿En sea, qué grupo epidemiológico se presenta el hematoma subdural? ¿Es a toda edad, en todo sexo? ¿Qué grupo de pacientes son los? sería más que nada tal vez en varones jóvenes, ¿no? Que están expuestos más por su trabajo, ¿no? Y sexo masculino, por el trabajo, porque ellos manejan, o sea, yo creo que puede ser así, ¿no? Ok. Que son los que están más expuestos por su forma de trabajo también, ¿no? Los que construyen casas, o, bueno, los que se dedican al trabajo, fuerte, digamos, ¿no? A los obreros. Ya. Creo Ok. que A ver, vamos a ver otras opiniones de tus compañeros. Miren que tenemos tres respuestas distintas, ¿ah? Uno de sus compañeros dice epidural, otro dice subaracnoidea y ahora nos hemos quedado con el subdural. Tres respuestas completamente distintas. A ver, vamos a ir escuchándolos. A ver, vamos a seguir con Misaico, con Hernán Misaico. A ver, Hernán, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, doctora, buenas tardes. Hola. Ya que el paciente también, viendo los síntomas, ¿no? Y la escala de Glasgow, tiene un Glasgow adecuado, ¿no? Que está orientado y está en tiempo, espacio, persona, o sea, está lúcido el paciente. Y ya en la tomografía vemos un coágulo que mayormente dice que es media luna, ¿no? Y cuando sale una imagen media luna es más presumible a una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué se da en pacientes, ¿no? Que hacen esfuerzos, ¿no? Muy mayor esfuerzo físico, ¿no? También y ellos son más propensos. Hay pacientes que tienen hipertensión también, ¿no? Entonces me iría yo por una hemorragia subaracnoidea. Y No, tú también le vas a porque tiene subaracnoidea entonces. sí, otra. Ok.
A ver, por ahí Helsing, que estuvo levantando la mano, pero luego lo botó el Zoom y ha quedado al final. Ya, a ver, Helsing Quispe. ¿Con cuál de las alternativas te quedarías tú, Helsing? Sí, doctora, ¿se me escucha? Ahora sí te escuchamos. Ujú. ¿Se me escucha, doctora? Sí, te Bueno, escucho. mira, yo al comienzo me estaba yendo por en este caso, una hemorragia subaracnoidea, ya que si hablamos de factores de riesgo, este paciente tiene alcoholismo, entonces se asemejaría más a él, ¿no? Pero si hablamos de la parte del ataque que hice de media luna, mayormente se da en el hematoma subdural. Entonces estaría con esa duda entre esas dos, yo, doctor. Ya, o sea, tú estás todavía entre el subdural y el subaracnoide. Ok, a ver. Ahora sí voy a darle chance ya a las segundas vueltas por ahí, ¿sí? Porque veo que ya no hay otro que esté en la lista levantando la mano que todavía no haya participado. A ver, vamos entonces primero con Grecia. Grecia, ¿tú por cuál irías? Doctora, yo iría por hemorragia subaracnoidea. Ya, ¿por qué por hemorragia subaracnoidea, Grecia? Generalmente por la TAC que se le hizo y en el cual muestra un coágulo brillante con densidad mixta y generalmente la forma de media luna que tiene. Ya, ok. A ver, vamos a escuchar entonces. Gracias, Grecia. A ver, rápidamente la opinión de los que están ahí en la cola. A ver, ahí tengo por ahí a José Antonio. A ver, José Antonio, ¿tú con cuál te hubieras quedado en el examen? José Antonio Vargas. Sí, doctora, bueno, en mi caso, por la escala de Glasgow, que está en 13, no ha perdido la conciencia, entonces no puede ser epidural. Y como es un accidente de tránsito frontal, bueno, y por la TAC, claro, podría decir que el paciente está presentando un hematoma subdural, doctora. ¿Agudo o crónico, José Antonio? En este caso, agudo. Ok. A ver, Sandivel. Sandivel, ¿nos puedes ayudar recordándonos cuál es la secuencia de la postura de No, las todavía, las lo van a meninges, mandar por después. favor? Sí, sí, ya yo voy a corregirlo. Doctora, no le escuché el último porque mi compañero está hablando. Ya, no te preocupes. La pregunta era si nos podías ayudarla a mencionar cuál es la secuencia de las meninges desde la más externa hacia la más profunda. Sí, doctora. La más externa es la dura madre, de ahí la que sigue es la aracnoides y la que está más cerca es la pía madre. Ok, muy bien. Y entonces ahora nos va a ayudar Kiara a mencionarlos. ¿Cuáles son los espacios entonces que se forman entre estas capas meningias? Sí, doctora, el espacio subaracnoideo y el espacio epidural. Ya, ¿dónde está el espacio epidural, Kiara? El epidural está entre la dura madre, encima de la dura madre. No, Entre el hueso y la dura madre, ahí está el espacio epidural. Es un espacio extradural, ¿ok? Y entre la dura madre y el aracnoides, ¿qué espacio está, Kiara? el subdural. El espacio subdural, que es, por cierto, un espacio virtual, ¿ok? Y entre el aracnoides y la pía madre. El espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo. Perfecto. Entonces, a ver, aquí tenemos un esquema para recordar las tres meninges, ¿sí? Aquí estaba la meninge más externa, que es la dura madre, que es la que está adosada al hueso. La meninge media, que es la aracnoides, y esta meninge bien finita, que está pegada prácticamente al parénquima, es la pía madre. Acá lo estamos viendo en otra forma de esquema. Vemos que esta línea verde representa la pía madre, que es la meninge más delgadita, que está prácticamente pegada al parénquima cerebral. Tenemos acá el aracnoides,
y acá tenemos la dura madre. Importante mencionarles que el aracnoides penetra parcialmente en el espacio subdural a través de las famosas granulaciones aracnoideas, que justamente son estructuras que permiten el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo circula en el espacio subaracnoideo y para ser eliminado hacia la circulación venosa, la aracnoides protruye hacia el espacio subdural en forma de las granulaciones aracnoideas. ¿Por qué? Porque en el espacio subdural están los lechos venosos, ¿sí? Los lechos venosos sagitales y transversos. El resto de espacio entre dura madre y aracnoides en realidad es un espacio potencial, un espacio virtual. Pero cuando alguno de estos lechos venosos se rompe, ¿sí? Cuando alguno de estos lechos venosos se rompe, esa sangre puede empezar a disecar este espacio que era virtual y convertirlo en un espacio real y formar el famoso hematoma subdural. ¿Ok? El hematoma subdural es entonces, a diferencia del epidural, según lo que estábamos viendo hace un momento, un hematoma que se forma a partir de sangre venosa y que característicamente, a diferencia del epidural, que queda bien localizado, como un huevo, como un limón, como ustedes lo mencionaban hace un momento, y que protruye más hacia la parte central, porque eso es lo característico del epidural. El epidural hace un efecto de masa bien localizado hacia el centro del encéfalo. El subdural se extiende disecando entre la dura madre y el aracnoides. Se extiende, la separa y hace que este espacio virtual se vuelva un espacio real que se llena de sangre venosa. Pero este llenado es mucho más lento que en el epidural porque la vena no tiene pulsación, no tiene latido, así que la sangre va liberándose de forma lenta y se va expandiendo y se va expandiendo y forma característicamente en la tomografía ese hallazgo típico de la media luna, en el cual la sangre se adopta a la convexidad de la superficie del parénquima cerebral y por eso toma forma de media luna. ¿Ok? Y aquí estamos viendo, entonces, mientras el hematoma epidural es un hematoma biconvexo o bilenticular, el hematoma subdural es un hematoma más cóncavo, tipo semiluna, que casi respeta y no hace tanto efecto de masa sobre el parénquima cerebral. Justamente por eso, pese a que el hematoma se puede ver grande en la tomografía, como está difuso y no presiona tanto el parénquima, el paciente puede tener buen nivel de conciencia, como mencionaban sus compañeros, ¿no? Eso es lo característico del hematoma subdural. Importante mencionar que justamente como este sangrado va a ser lento, podría ser que yo no diagnostique el hematoma en su momento agudo, entre las 24 y 48 horas de ocurrido el hematoma, sino que lo diagnostique subagudo o crónico. Si yo tomo la tomografía cuando todavía el hematoma está en el proceso agudo, voy a ver la sangre de forma de una coloración blanquecina, que significa una imagen hiperintensa o hiperdensa en la tomografía. Se ve mucho más blanquecina que el parénquima cerebral. Si lo tomo en el periodo subagudo, es decir, entre el segundo y el 14º día, la lesión va a ser difícil de discernir porque va a tener una densidad igual que el parénquima cerebral. La voy a diagnosticar básicamente por el desplazamiento de estructuras que hace. Y en la fase crónica, más de 14 días, esta imagen se va a volver una imagen hipodensa, es decir, que se va a ver más oscura que el parénquima cerebral. ¿Ok? Así que el diagnóstico de nuestro paciente era un hematoma subdural agudo. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a seguir con otra pregunta. A ver, nos van a ayudar acá para que ya se vayan preparando. A ver, nos va a ayudar Montesinos Aucapiña, nos va a ayudar Miro Salas Mosquera y nos va a ayudar Ivette Torres Palacios. ¿Ok? La pregunta dice, un hematoma organizado en la necropsia por fractura del temporal, ¿de dónde procede este sangrado? ¿Sí? Es decir, este paciente falleció, le hicimos una necropsia y tenía un hematoma organizado que estaba en relación a una fractura del temporal. La pregunta es, ¿de dónde ha podido proceder este sangrado? ¿Sí? A ver, empezamos con Montesinos. Ya, doctora, ¿podría ser de la arteria cerebral posterior? Ya, de la arteria. ¿Y por qué sería de la arteria cerebral posterior?
porque dice mayormente que está fracturada. Hay fracturas a nivel de la parte temporal y el recorrido de la arteria cerebral justamente posterior recorre por ahí. Ya, ok, gracias, Montesinos. A ver, vamos a ver la opinión ahora de Miros. Doctora, un hematoma organizado generalmente suele cursar pues con un proceso de dolor y inflamación. Aquí también va a haber lo que es cambios, ¿no? ¿A qué arteria tú crees que le podríamos achacar este hematoma organizado? Miros. A nivel de lo que es la arteria meningia media, Ya, ¿y por qué la meningia media? porque generalmente estos hematomas vamos a encontrar a nivel de tejidos blandos, va a ser un poco mucho más por la misma anatomía de este tipo de contusión o fractura que pueda presentar el paciente, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver la opinión de Ivette. Ivette Torres. Sí, doctora. Sí, yo también concuerdo que es la arteria. ¿Está Ivette? Sí, doctora. ¿Me escucha? A ver, Ivette, hasta ahora una de tus compañeras dice la cerebral posterior, la arteria cerebral posterior, y otra ha elegido la arteria meningia media. ¿Tú por cuál te irías? Yo iría también por la meningia media. ¿Se escuchó? ¿Alguna idea de respuesta? Sí, se me escuchó. Dice la arteria meningia media. ¿Por qué la meningia media? No estoy segura, pero podría ser porque es como que una rama accesoria que viene de la arteria maxilar. Mm, Ok, a ver, vamos a escuchar ahora a los que han quedado en cola, a ver, para que nos ayuden. A ver, Gerson, Medina, ¿con cuál te hubieras quedado tú? Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, doctora, bien. La pregunta dice, hematoma organizado, ya. Yo creo que sería de la arteria meningia media. ¿Por qué? Porque la mayoría o sea, va a haber lesiones a nivel de este hueso, el hueso temporal, y van a haber diversas lesiones intracraneales. Dentro de ellas, la principal va a ser el hematoma epidural, el cual va a ser causado por una lesión a nivel de la arteria meningia media. Por eso es que más o menos yo me oriento a esa respuesta. Aparte, Ok, porque discurre por eso. ok, a ver, ¿qué opina Dante? Sí, doctora, opino igual que mi compañero. Sería en la arteria meningia media, ¿no? Más que nada por ese tipo de hematoma organizado, ¿no? Más que nada por Ok. eso. César. Doctora, yo me inclino por la arteria cerebral media. ¿Por qué? Sabemos cuál es el transcurso de la cerebral media. Es por la cisura de Roland. Entonces, al ser la meningia media también, pero por el calibre, yo me inclinaría por la cerebral media, porque va en el surco la cisura de Roland. Ok, gracias. Gracias, César. A ver, por ahí también veo en la lista a alguien que todavía no hemos escuchado, a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿tú a cuál le irías? Juan Pablo Chirinos.
Doctora, bueno, igual decidía por la arteria meningia media, ¿no? Porque anatómicamente, en la zona temporal pasa este tipo de rama, ¿no? Por eso, si es que existe una fractura a ese nivel, prácticamente sería una de las primeras arterias en afectarse, ¿no? Por lesión. Ok. Perfecto. A ver, vamos un poquito cerrando esta pregunta. Si te hablan de un hematoma organizado, habíamos dicho que ¿cuál hematoma era bien circunscrito y organizado? De los que habíamos estado comentando, ¿cuál es este hematoma que siempre se queda ahí bien localizado, como un huevito, como un limoncito? El hematoma epidural, ¿verdad? Epidural. Exactamente. Además que el hematoma epidural está asociado a las fuerzas de aceleración y desaceleración o de fricción a nivel del hueso temporal, donde está la meningia media. ¿Sí? No se olviden, si les hablan de un hematoma organizado, si les hablan del hueso temporal, si les hablan de hematoma epidural, la razón de ese sangrado siempre va a ser la arteria meningia media. O sea, es otra forma de presentarles esta pregunta donde la respuesta siempre es la arteria meningia media. ¿Sí? No se olviden. Justamente por ahí, en algún momento, por ahí, Narrea, creo que fue el que mencionó el signo de Battle. El signo de Battle es un signo en el cual nosotros vemos una equimosis en la región posterior retroauricular, en donde está el mastoides, en relación a los hematomas epidurales o a las hemorragias de fosa posterior. Esto también se puede asociar no solamente al hematoma epidural, sino a la fractura de base de cráneo, por eso hematomas de fosa posterior. Así que no es un signo patognomónico porque lo podemos ver en ambas entidades, pero siempre que damos este signo debemos pensar en estas dos posibilidades, ¿sí? Hematoma epidural o fractura de base de cráneo, ¿sí? Entonces nuestra respuesta era la arteria meningia media. A ver, vamos a ver, esta está también relativamente fácil y es un poquito en relación a lo que hemos venido conversando. A ver, dice, tengo un varón de 26 años que ha sido atropellado con un trauma cráneoencefálico, un TEC. Al examen recobra la conciencia por unos minutos, volviendo a quedar inconsciente nuevamente. Presenta anisocoria, déficit motor del miembro inferior izquierdo, con Babinski izquierdo positivo. Radiografía de cráneo, fractura parietal. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemorragia ventricular, hematoma subdural, hemorragia intracerebral, hematoma epidural o hemorragia subaracnoidea. A ver, vamos a pedirles que nos ayuden algunos de los que todavía no hemos escuchado. A ver, vamos a pedirle que nos ayude Bilbao, que nos ayude Cisneros y que nos ayude Danisa Contreras. A ver, empezamos con Bilbao. A ver, ¿está Renato? Sí, doctora. A ver, Renato, ¿con cuál de estas alternativas te quedarías? Doctora, en este caso, ¿podría ser un hematoma epidural? Ya, ¿por qué te quedarías con el epidural? Hasta donde yo recuerdo, doctora, por la anisocoria y también por el déficit motor del miembro inferior, ¿no? Aunque también la radiografía de cráneo, bueno, sería más certero tener un ATAC para saber el signo clínico, sabemos la diferencia, es más fácil diferenciarlo, ¿no? Un hematoma epidural que la subdural por la tomografía. Sin embargo, yo sí me iría por la hematoma epidural por la clínica, ¿no, doctora? Ok, gracias Bilbao. A ver, escuchamos entonces a Félix Cisneros. ¿Está Félix? Me parece que no está conectado, seguramente salió del Zoom. A ver, entonces seguimos con Danisa Contreras. Sí, doctora. Leyendo el caso, tratándose de un hombre joven con este TEC, el hecho de recobrar la conciencia nos hace creer que el impacto también fue de tipo profuso. Sin embargo, hay presencia radiográfica de la fractura parietal. Considero igual que mi compañero un hematoma epidural porque en esta zona
está más cerca de lo que es la arteria y del vaso grande, ¿no? O sea, del seno venoso. Entonces, como está cerca del cráneo y de la capa externa del tejido del cerebro, es más factible que en esta zona ocurra el impacto, porque esta hemorragia hace que haya desgarros a nivel del vaso sanguíneo. ¿Qué más? A ver. Aparte que el paciente, bueno, presentó confusión severa, epidural sería la más próxima. Ok, ahora vamos a pedir la opinión, ya que no estaba su compañero, de Contreras, ahora Venegas. A ver, Jessica. ¿Está Jessica? Por lo visto no está Jessica. Ok, entonces avanzamos. A ver. Con Ángela García González. A ver, Ángela, ¿cuál es tu opinión? Hasta ahora tus compañeras han planteado la posibilidad de que sea un hematoma epidural. ¿Está Ángela? Ok. Doctora, disculpe, me llamó, soy Contreras Venegas, siento que mi Sí, internet te llamé. se va y viene. Ok, a ver, estamos resolviendo esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a la respuesta para esta pregunta? Bueno, doctora, según el diagnóstico que se les está brindando al paciente, en donde dice que, bueno, es inconsciente, tiene insucoria, déficit de motor del miembro inferior izquierdo y el Babinski izquierdo positivo, para mí es una hematura epidural, ya que, bueno, la acumulación de la sangre va a poder, va a rodear lo que es el sistema nervioso central por fuera y por dentro del cráneo, y como tiene un trauma cráneoencefálico, también y por la fractura parietal también que se le ha diagnosticado al paciente. Una pregunta, Contreras. ¿Qué es el Babinski? Porque al paciente le han encontrado Babinski. La prueba de Babinski es la respuesta motora que se va a encontrar se va a encontrar por la médula espinal, que es estimular al paciente, por ejemplo, en la estación dorsal en la planta del pie, para ver si si tiene un reflejo, que bueno, esto va a ocurrir más que nada en bebitos y niños. Si es que, no sé cómo explicarlo, es como en la planta del pie se le hace un tipo de frotado, un tipo de... Un estímulo táctil, ¿ya? Un estímulo, exactamente, ¿verdad? Para ver si hay una lesión del sistema nervioso central. Ok. A ver, la misma pregunta para Nicole Paredes Gómez. ¿Qué es el Babinski? ¿Está Nicole? ¿Sí? ¿Está Nicole Paredes? Ok, entonces seguimos. A ver, Jesús Párraga Contreras. ¿Dónde está Jesús? Si no están, así estén en el Zoom, yo asumo que están haciendo cualquier otra cosa menos atentos a la resolución de las preguntas, ¿eh? ¿Sí? Pomazón Coyuflo Salvador. Sí, doctora. A ver, ¿qué es el Babinski, Salvador? ¿En qué consiste la prueba de Babinski? Es un signo de la extensión dorsal del dedo gordo del pie, ¿no, doctora? Ya.
¿Y por qué se da esta extensión dorsal de los dedos del pie? No solo del gordo, ¿ah? Todos los dedos del pie. Bueno, así todos por un estímulo de rozar la planta del pie, ¿no? Ya. Ahora, mi pregunta es, ¿el Babinski es la respuesta habitual cuando uno roza la planta del pie? No, doctora, este signo es característico de una lesión del tracto piramidal, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, cuando yo hago la prueba y encuentro esta extensión, eso es patológico y indica lesión del tracto piramidal. ¿Y cuál es lo fisiológico? Cuando yo hago la estimulación de la planta del pie, ¿qué debo obtener, Pomazonco? O sea, yo hago este estímulo en la planta del pie. ¿Cuál es la respuesta fisiológica, la respuesta normal? Si la vía piramidal está intacta, sana, ¿qué debo obtener en una prueba? Que, bueno, los dedos se vayan hacia adelante, ¿no, doctora? Flexión plantar, ¿no? Claro. Hacia atrás, ¿no? Hacia la planta, flexión plantar, ¿no? Cuando nosotros hacemos la prueba de la estimulación plantar, lo que debemos obtener es una respuesta por retirada y flexión, ¿sí? Acuérdense que hace un momento les mencionaba que cada vez que nosotros nos estimulan táctilmente, nuestro cuerpo entiende como que podría ser algo nocivo y nosotros nos alejamos del estímulo por flexión, ¿ok? Lo mismo va a ser nuestro piececito, ¿sí? Nosotros vamos a estimular la planta del pie y lo que van a hacer nuestros dedos es flexionarse y arquear la planta del pie para alejarse del estímulo. La flexión plantar es entonces la respuesta normal. ¿Qué es lo anormal? Que yo haga esto y más bien mis dedos se extiendan, se abran en abanico y acerquen la planta al estímulo, ¿sí? Y eso, en efecto, como menciona Pomazonco, nos va a indicar que podría haber una lesión de la vía piramidal, ¿ok? Entonces, vamos a regresar un poquito por acá a la pregunta que nos dice, a ver, el paciente tiene Babinski, es decir, por el Babinski entiendo que ya hay una lesión de la vía piramidal. Tiene anisocoria, ¿sí? ¿Qué significa anisocoria? A ver, que nos ayude, por favor. Iris Salazar Milena, ¿qué es la anisocoria? ¿Está Milena Kiri? A ver, si no seguimos con Quispe Larota. Doctora, es el tamaño desigual de las pupilas. Ya, ¿y por qué se podría estar presentando la anisocoria en este paciente, Diana? ¿Por qué podría tener una pupila más pequeñita y una pupila más grande? Por la disfunción neurológica, por el mismo traumatismo que ha tenido. Ya, pero ¿por qué exactamente las pupilas? ¿Qué tiene que pasar para que haya anisocoria? ¿Dónde está la lesión para que haya anisocoria? A ver, que nos ayude Vania Romero. ¿Por qué se podría presentar anisocoria? ¿Por qué la anisocoria suele ser un signo de alarma cuando el paciente tiene un TEC? Sí, doctora. Podría ser, tal vez por una hipertensión intracraneana. ¿Ya? ¿Qué pasa con hipertensión intracraneana? Podría ser lo que es un efecto de masa. Ok, ¿y a quién está comprometiendo este efecto de masa para que aparezca la anisocoria? La hemorragia. Ya, ok, la hemorragia es la que está dando el efecto de masa, pero ¿qué estructura neurológica se está comprometiendo para que aparezca la anisocoria? Hace un momento, al inicio nada más. ¿Nervio óptico? ¿Mm?
El tercer par craneal, correcto, sí. El tercer par craneal. Para que haya anisocoria tiene que haber compresión del mesencéfalo y del tercer par craneal, ¿sí? Siempre que ustedes vean anisocoria, tienen que pensar en que hay una compresión ya que está yendo más allá de la corteza, está llegando a diencéfalo, a tronco encefálico, por eso aparece la anisocoria, ¿sí? Cuando hay anisocoria, hay efecto de compresión y lesión que se está expandiendo más allá de la corteza cerebral. Eso es lo que tienen que quedarse claro cuando vemos esta anisocoria en el paciente. ¿Okay? A ver, aquí nuestro diagnóstico es joven, es un TEC, compromiso severo con signos de focalización, anisocoria y esta fractura que si bien no está en el temporal, está en el parietal, está muy próxima a la zona donde está la arteria meningia media, por lo cual lo que tenemos acá en nuestro paciente es un hematoma epidural, ¿sí? Ya saben cómo vamos a identificar el hematoma epidural versus el subdural en las tomografías, y también es muy importante el grupo de pacientes, ¿ok? A ver, le voy a pedir por favor a Montesinos que nos ayude leyendo las características de los tipos de hematomas o hemorragias intracraneales. A ver, Montesinos, por favor, si puedes leer lo que está ahí en Sí, los ya, 4 tipos doctora. de... Sí, dice dentro de las hemorragias intraparenquimatosas vamos a tener la ruptura súbita de arterias intracraneales. Dentro de su etiología va a estar la presión en personas de 55 años, angiopatía, amiloidea en mayor de 55 años, presión alta es uno de los principales factores de riesgo. Luego vamos a tener el hematoma epidural, siendo una lesión de las meningias medias por traumas. Hay pérdida transitoria de memoria que se recupera para volver a sufrir deterioro del estado de alerta, lucidez intermedia. La clínica va a ser derivada de herniación uncal o toma de forma bicóncava. Luego tenemos la hemorragia subaranoidea, que puede ser un traumatismo o espontáneo, frecuentemente por aneurismas. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener al tabaquismo, que mayormente se va a dar en mujeres, alcoholismo, presión alta. Y pueden presentar entre ellas cefalea, náuseas, vómitos y algún signo meningio. En el hematoma subdural vamos a tener la ruptura de venas, puentes entre el cerebro y los senos durales. Su etiología principal va a ser traumático. Ok, gracias. Ya, doctora. A ver, nos va a ayudar con esta pregunta Vargas Quispe, Vilcayasi y Tuero Samar. Dice, ¿cuál es la estructura ósea que se compromete en la fractura del ahorcado? El diente del axis, el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, la masa lateral del atlas o el arco vertebral del axis. A ver, empezamos con Vilcayasi, María Luisa. ¿Está María Luisa? Sí, doctora. Ok, ¿por cuál de alternativa te irías? ¿Alguna respuesta, Fátima? María Luisa, perdón. ¿Alguna respuesta se te ocurre? Sí, doctora, creo que, oye, creo que podría ser la masa lateral del atlas, no, el arco posterior del atlas. El arco posterior del atlas. A ver, vamos a ver qué opina Fátima Vargas Quispe. Era yo, doctora, estaba diciéndole eso. Ya. Yo era Fátima. Ya tú eras Fátima. ¿Y María Luisa?
Diente de laxis, doctora. Diente de laxis, ya te vas por la A. A ver, ¿y qué opina Tueros? Doctora, también creo que es el arco posterior del atlas. Arco posterior del atlas. A ver, Gilbert Quispeco, bien. ¿Qué opinas, Gilbert? ¿No está, creo? Ok, a ver. Villalón Liñán Yamila. ¿Está Yamila? Ok, a ver, vamos a... A ver, se supone que si nos están preguntando por una fractura en un ahorcado, recuerden que las personas que se ahorcan se ponen una cuerda alrededor del cuello y la cuerda tira desde la parte debajo de la mandíbula hacia la parte posterior, ¿no? Así que lo que se produce es una espondilolistesis y una fractura por espondilolistesis. Y esta fractura por espondilolistesis va netamente hacia el arco vertebral del axis, ¿sí? La parte, la estructura como tal de la vértebra se va a traccionar hacia atrás y va a ser rota hacia la parte lateral, que es el arco vertebral del axis. Ahí están viendo un poquito de la imagen, ¿no? Es una espondilolistesis que produce fractura traumática del cuerpo del axis. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a ver esta última pregunta ya para no cansarlos más. A ver, vamos a ayudarnos de Tuestadestre. Vamos a ayudarnos también de Romero Salazar y de Anticona Román. A ver, dice, varón de 60 años que sufre un accidente de tránsito hace 6 horas. Llega con Glasgow 10. Tiene TAC cerebral. ¿Cuál es su diagnóstico? Fractura de base de cráneo, hematoma epidural, hematoma intracerebral o hematoma subdural. A ver, empezamos con Tuestadestre. ¿Está Rogers? Presente, doctora. Ok, a ver, Rogers, ¿cuál es tu respuesta? Hematoma epidural, doctora. ¿Por qué un epidural? Por la forma del TAC. Es una imagen radiolúcida y hiperdensa, bicóncava, forma bicóncava. Ya. No es radiolúcida, es más bien radiopaca, que en tomografía lo llamamos hiperdenso, ¿no? Ya, perfecto. A ver, ¿qué opina su compañera Silvia Romero Salazar? Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, yo creo que es un hematoma epidural por la Ya. imagen que se observa, ¿no? en la imagen del TAC. Ok. Y solamente el TAC, imagínate que no te hubieran dado el TAC. ¿Qué otra cosa te hubiera ayudado a justificar que en efecto era un hematoma epidural? El tiempo, doctora, del accidente. Ya. A ver, vamos a pedir la opinión ahora de Anticona, Cristi. Bueno, doctora, con la pregunta de mi compañera que le dijo qué es lo que hace creer que es una por la escala de Glasgow que nos dice que es de 10, ¿no? Puede ser porque la paciente, ¿no es que cuando es un hematoma epidural va a venir es más frecuente un traumatismo? Entonces, estas personas van a tener una lesión. Pueden estar conscientes o más que nada pueden tener somnolencia o pueden llegar a estar en coma desde el momento del traumatismo. Así que creo que
aparte del TAC cerebral, algo que nos podría orientar sería la escala de Glasgow. Ok, perfecto. En efecto, por la imagen y por el compromiso severo del Glasgow, este es un hematoma epidural. A ver, con esta pregunta solo nos va a ayudar una persona. Saavedra Bermúdez Juan Ercili. ¿Está Saavedra? Sí, doctora. A ver, nos vas a ayudar con esta pregunta. Dice, un potencial de reposo de menos 90 milivoltios significa que A, el potencial en el exterior de la fibra es 90 milivoltios más negativo que el potencial del líquido intracelular. B, el potencial en el exterior de la fibra es 90 milivoltios más negativo que el potencial del medio interno. C, el potencial en el interior de la fibra es 90 milivoltios más negativo que el potencial del medio interno. O D, ninguna de las anteriores. A ver, ¿qué opinas? Doctora, si es que no me equivoco, vendría a ser en el interior de la fibra 90 milivoltios más negativo que el potencial del medio interno. Ok, perfecto. ¿Y qué es el potencial de membrana en reposo, Saavedra? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Porque en efecto sí, consiste en que la parte interna de la membrana es más negativa que el exterior, que el LEC. Que recuerden al LEC también se le llama medio interno. ¿Sí? Porque el interior de la célula es más negativo que el exterior en la membrana. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? A ver, que nos ayuden por ahí. Voy a bajar sus manitos para saber quiénes son los que realmente quieren responder la pregunta, porque si no, no sé si se han quedado levantadas de la pregunta anterior o... A ver, ¿qué es el potencial de membrana en reposo? Doctora, el potencial en reposo justamente es una diferencia del potencial entre los medios, ¿no? Tanto interno como externo. Ok. A ver, por ahí también está Dante, en verdad. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Sí, doctora, el potencial de reposo es el estado negativo intracelular que mayormente es entre 60 y 90, que es el que permite esperar a un cambio de potencial de acción, ¿no? Que permite la despolarización, ¿no? Ese potencial de reposo permite la despolarización. Ok, a ver, Joana Rojas, ¿y en qué consiste la despolarización en el potencial de acción? Sí, es el momento de pico donde va a llegar a su umbral, ¿no? O sea, se va a sentir a su umbral y va a crecer. Ya, la misma pregunta para Miros. ¿Qué es la despolarización en el potencial de acción? Doctora, bueno, esta que yo tengo entendido cuando lo explicó el doctor más o menos, es de que, bueno, aquí tener en cuenta es la acción de una onda en cuanto a una descarga eléctrica, ¿no? Pero que esta va a viajar, pues, a través o a lo largo de lo que vendría a ser la membrana celular, ¿no? Ok, Renata. En este caso sí, doctora. En verdad también tiene que ver la despolarización aquí con la activación de los canales de sodio, porque va a haber una entrada de sodio dentro de la fibra nerviosa. Entonces es lo que va a ocasionar la despolarización. Ok. Giancarlos, ¿y qué será la repolarización? Doctora, acá ya, bueno, acá es donde se hace el siguiente paso de la despolarización, en donde se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio.
sea, sale de manera de intracelular a extracelular los potasios para que sea lo que es la repolarización. Ok. A ver, ¿y alguien nos quiere ayudar con el concepto de punto umbral? ¿Qué es el punto umbral? Doctora, Juan Carlos, ¿tú? es el potencial de acción más alto que llega, o sea, la potencial de acción. Esto se debe más que nada por la entrada de calcio de manera intracelular. Ya, ok, el calcio suele ser uno de los iones que determina el punto umbral. Ok. ¿Y qué serán los periodos refractarios? Y es aquel periodo, doctora, que justamente podría tener un estímulo importante para que pueda generarle un efecto, ¿no? Hay periodos refractarios, si no me equivoco, parcial y total. Por ejemplo, lo recuerdo más por el tema cardíaco, ¿no? Donde, Ok, por por ejemplo, ahí. en la fase 3, ningún estímulo, casi en la parte final de la fase 3, no había ningún estímulo que pueda generarle un efecto, ¿no? Mientras que en la fase 0, 1, 0, 1, 2 y parte de la 3 tenía que recibir un estímulo importante para que se pueda generar un efecto. Ok, por ahí también vi que Juan Mario levantó la mano. A ver, Juan Mario, también ayúdanos con esto. ¿Qué son Periodos los periodos refractarios? Ujú. son periodos en el que la membrana no puede volver a despolarizarse. Hay dos tipos, absoluto y relativo. Absoluto es que no puede prácticamente con nada. O sea, si se le mete un estímulo muy fuerte no se puede. Y el relativo es que con un estímulo suficientemente fuerte podría llegar a despolarizar nuevamente. Ok, perfecto. A ver, y ahora yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cómo es entonces que los iones se relacionan con el potencial de acción en las células que tienen actividad eléctrica? A ver, Dante. Disculpe, doctora. ¿Qué relación existe entre los iones y la actividad eléctrica de aquellas células que trabajan por potenciales de acción? Las células que trabajan por potencial de acción, sí, por ejemplo, la célula nerviosa, por ejemplo, las neuronas, prácticamente todas las células, por ejemplo, las células musculares, las células musculares del miocardio, ¿no? Son las que trabajan más que nada con potencial de acción. Ok. A ver, José Antonio Vargas. ¿Y qué es la hiperpolarización, José Antonio? Doctora, la hiperpolarización bueno, es un cambio de potencial de membrana, la cual está ya más polarizada, ¿no? Aquí se da más que todo por la presencia de eh, ya un cierre de, ¿cómo era? No, un cierre de canales de potasio. Ya, a ver, vamos a ver qué opina María Elena. María Elena, ¿qué es la hiperpolarización? La hiperpolarización lo que hacer cuando sigue saliendo el potasio, podría ser en la fase 1, en la fase 2, cuando hay una repolarización, que va a seguir saliendo potasio porque no va a entrar a la fase de meseta con que entre calcio, entonces esto va a seguir siendo elevado, va a seguir siendo más positivo. Ok, a ver, vamos a ver qué opina Juan Pablo. Sí, doctora, más que todo la hiperpolarización es cuando el potencial de membrana se va a hacer mucho más negativo de su valor, o sea, en reposo, ¿no? Más que todo eso. Ok, se hace más negativo de lo que era en reposo y tiene que ver con el potasio, ¿verdad? Ok, a ver, rápidamente vamos a revisar por aquí. Creo que Aileen y Luz Angélica querían comentar algo adicional. Sí, Aileen.
Sí, doctora, bueno, igual era de la hiperpolarización, pero ya como mi compañero lo había mencionado, ¿no? Es cuando, digamos, la carga eléctrica de la membrana, digamos, se va haciendo cada vez más negativa, ¿no? Hasta un punto de hiperpolarizarse y digamos que llega a un nivel de carga que supera la de reposo, ¿no? En este caso va a ser cuando se cierran, el momento que se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse el canal de sodio, ¿no? Ok. Luz Angélica. Sí, también lo mismo, doctora, con la hiperpolarización, ¿no? Cuando es, que va a ser cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo al punto particular donde coincide, ¿no? Y también con relación a la salida de potasio y al cierre de canales de calcio, que es más hiperactiva. Ok, muy bien. A ver, vamos a cerrar entonces revisando, chicos, sobre el potencial de acción y sobre la contracción muscular, ¿sí? Ahí yo sí les voy a ayudar con esta parte final. En efecto, aquí nuestra respuesta era la alternativa C, por si acaso, ¿no? A ver, vamos a revisar. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción es la actividad eléctrica que va a permitir que las células puedan ejercer algún tipo de respuesta fisiológica. Por ejemplo, en el caso del corazón, el potencial de acción permite la contracción cardíaca. En el caso de la neurona, la transmisión de impulsos nerviosos a través de los axones para la liberación de neurotransmisores. En el caso del músculo liso, la contracción de la pared muscular lisa de las vísceras huecas, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial de acción lleva finalmente una respuesta fisiológica en la célula que se caracteriza por trabajar por estos potenciales de acción. Entonces, como ustedes bien han mencionado, la célula tiene, cuando no está en actividad, una carga negativa en su interior, en la membrana, que esto vamos a llamar el potencial de membrana en reposo, y que está determinado básicamente por el equilibrio entre la concentración de iones entre el extra y el intracelular, haciendo que este equilibrio, según la ecuación de Goldman-Hawking y Capps, esté determinado principalmente por el ion potasio, ¿ok? Por eso es que vamos a ver que si bien todos los iones determinan este potencial de membrana en reposo, el que tiene más injerencia en la carga negativa es el potasio, y por eso vemos que cuando hay hiper o hipocalemia se modifica este potencial de membrana en reposo. El otro punto importante es el potencial umbral. ¿Qué es el potencial de umbral? Es el punto crítico hasta el cual debe modificarse la carga eléctrica al interior de la membrana para que empiece un potencial de acción. Generalmente este punto umbral está asociado a las concentraciones de calcio y extracelular y es el punto relevante porque cuando el estímulo logra modificar tu potencial de membrana en reposo y acercarlo al punto umbral, a partir de aquí, a partir de este valor, se aperturan los canales de sodio activados por voltaje y empieza la primera fase del potencial de acción, que es la fase de despolarización, que básicamente es una fase que se caracteriza porque el potencial va a ir ascendiendo hacia la positividad debido a la corriente de entrada de sodio, ¿no? Va a ingresar sodio gracias a que estos canales de sodio activados por voltaje son canales que permiten la entrada de sodio a favor de gradiente desde el extra al intracelular. Vamos a ver entonces que en esta fase de despolarización lo típico es la entrada de sodio al interior de la célula. La ganancia de cargas positivas hace que nos acerquemos a un valor de hasta más 30 milivoltios. Sin embargo, esto va a tener un límite. Este límite va a ser en el momento en que los canales de sodio se cierran, porque estos canales de sodio están configurados para que milisegundos después de que se abrió su compuerta de entrada, se cierre la compuerta, evitando ya que no entre más sodio. Y al mismo tiempo que los canales de sodio se cierran, se empiezan a aperturar los canales de potasio, que también fueron estimulados por el punto umbral, pero que al ser más lentos les cuesta abrirse y se abren ya cuando los de sodio se están cerrando. Y esto produce la siguiente fase, que es la fase de repolarización, que es una fase que se caracteriza porque la salida de potasio, que hay una corriente de salida de potasio, hace que todas las cargas positivas que previamente habían ingresado con el sodio ahora sean expulsadas de la célula y que la célula vaya recuperando su negatividad. Ahora, si la cantidad de canales de potasio disponibles es mucha, en algunas de estas células excitables
podemos tener una fase adicional que se llama la fase de hiperpolarización, en la cual la gran cantidad de salida de potasio puede hacer que mi membrana se vuelva más negativa que incluso el reposo. Sin embargo, como estos canales de potasio, al igual que los de sodio, van a tener un tiempo abiertos y luego se van a cerrar, en el momento en que estos canales se cierren y en que la bomba sodio-potasio TPasa restablezca las cargas, regresaremos nuevamente a nuestro potencial de membrana en reposo y se repetirá nuevamente todo el ciclo si es que aparece nuevamente un estímulo potente. ¿Ok? Estos son básicamente las fases del potencial de acción que a nivel de la neurona son muy importantes porque si estos potenciales de acción se forman, y es importante mencionarles que estos potenciales de acción se forman en la unión del soma con el axón que se llama segmento inicial del cono axónico. Aquí se forman estos potenciales de acción. Estos se extienden a lo largo del axón y llegan hasta los botones terminales para hacer que estos botones terminales se despolaricen, ¿sí? Se despolaricen y que con esta despolarización se produzca la liberación de los neurotransmisores que se almacenan en el botón terminal y se produzca la transmisión sináptica. ¿Ok? Así que esta era nuestra respuesta. Generalmente las neuronas trabajan con un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Por último, vamos a revisar un poquito sobre la contracción muscular, ¿sí? Aquí es importante recordar la importancia que tiene la troponina C en el proceso de contracción muscular. Justamente por eso nos han planteado esta pregunta en relación a ¿cuál es el elemento que se une a la fracción C de la troponina para iniciar la contracción muscular? ¿Ok? A ver, Giancarlos, veo tu manito levantada. No sé si es porque quieres responder esta pregunta porque tenías alguna pregunta de lo anterior. No, es respecto a esto, doctora. O sea, también se ve en lo que es la contracción contracción del corazón, o sea, el músculo cardíaco. Porque, o sea, tengo entendido que en este caso sería el ion calcio, porque es lo que entra del espacio extracelular al espacio intracelular y lo que se une a la troponina C y como que estimula como que a la troponosina para producir lo que es la fuerza de contracción, ¿no? Ok. Por ahí veía otra manito más levantada de Narrea. Sí, doctora, justamente es importante el calcio extracelular, ¿no? Porque ese va a ser sarcoplasmático, reunir el ion calcio para que se dé la contracción, ¿no? Ok, pero no estoy tan de acuerdo con el calcio extracelular para el músculo esquelético, del que vamos a hablar, Doctora, porque justo sobre eso, o sea, tengo entendido como que es como que el extracelular es como que es un estímulo para que se libere lo que es el calcio intracelular y eso es lo que produce la fuerza de contracción. ya, aquí por eso es importante que yo les pido, ya que por un tema de tiempo no lo vamos a poder revisar, que busquen en el internet o en sus libros de fisiología. Hay unas tablitas que comparan las diferencias en cuanto a la contracción del músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso, donde les van a explicar un poquito las diferencias en la estructura del sarcómero, las diferencias entre la procedencia del calcio, porque en los tres el calcio es fundamental como elemento de contracción, pero justamente la diferencia va un poquito de dónde consigues ese calcio. En el músculo esquelético ese calcio está básicamente almacenado a nivel del retículo sarcoplasmático. En el cardíaco utilizas tanto calcio intra como calcio extra y en el músculo liso utilizas principalmente calcio extra porque los retículos sarcoplasmáticos de las fibras musculares lisas son muy pequeñitos, así que casi toda la fuente de calcio es extra. Entonces les pido, ya que por un tema de tiempo no vamos a poder revisar, que busquen estas tablitas y busquen estas diferencias. También algunas de estas diferencias van abocadas a la forma del sarcómero, porque en específico los sarcómeros son diferentes entre los tres tipos de músculos, ¿ok? Y también van abocadas un poquito a la forma de las fibras musculares, porque ustedes van a ver que el músculo esquelético tiene característicamente clasificación de tipos de fibras de acuerdo a la forma en la que obtienen la fuente de energía para la contracción como proceso
metabólico. Así que, ya que no vamos a tener tiempo, y aparte porque no lo he incluido en esta presentación, les pido que revisen estas diferencias en cuanto, vuelvo a insistir, a la contracción de músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. En verdad hay unas tablitas de resumen súper prácticas para que puedan revisar estas diferencias, ¿ok? Ya, pero va a depender mucho el tipo de músculo de dónde va a proceder la fuente de calcio. Sin embargo, en todo tipo de contracción, independientemente cuál sea el tipo de fibra, el calcio va a ser fundamental. Sin embargo, también a dónde se liga este calcio para inducir el proceso de contracción también difiere, porque, por ejemplo, la unión a troponina C es un proceso que se da en el músculo esquelético, pero no necesariamente se da en el músculo liso, porque el músculo liso no tiene troponina C. ¿Ok? Por eso les pido que revisen estas diferencias. ¿Ok? Entonces aquí vamos a recordar un poquito del proceso. A ver, ahí sí me voy a ayudar de algunos de ustedes que estaban levantando la manito. A ver, Aldo, ¿cuál es el neurotransmisor principal que nos ayuda en permitir esta comunicación entre la neurona del asta anterior de la médula y las fibras musculares? ¿Cuál es el neurotransmisor que permite este acoplamiento entre la inervación del músculo que se llama en la unión neuromuscular? Acetilcolina. La acetilcolina. ¿Y con qué receptor vamos a trabajar a esta acetilcolina para poder empezar el primer paso del proceso de la contracción muscular? El receptor también se le dice receptor de acetilcolina, pero no sé si tiene un nombre específico. Sí tiene un nombre en específico. A ver, vamos a ver si Kiliano nos lo sabe. ¿Cómo se llama el receptor de Doctora, acetilcolina que sí, con necesitamos? receptores nicotínicos va, o sea, cuando hay un estímulo neuronal o impulso, se va a estimular para que de las vesículas salgan estas neurotransmisor, ¿no? Que es la acetilcolina. Y Ya. estas por esos receptores nicotínicos, en la cual van a abrir los canales de sodio, ¿no? Sí, entran los canales de sodio para estimular el siguiente neuronal. Ok, perfecto. Entonces, aquí en unión neuromuscular nosotros vamos a trabajar con la acetilcolina, los axones terminales, los botones axónicos del axón terminal de la motoneurona anterior de la médula, van a liberar la acetilcolina y la acetilcolina se va a unir a los receptores nicotínicos. Y como mencionaba Kiliano, lo especial de los receptores nicotínicos es que estos receptores, que son de la familia de canales ionotrópicos, se convierte en un canal para sodio. Entonces, en el primer paso, lo que vamos a ver es una entrada de sodio que va a despolarizar la membrana celular de la fibra muscular. Pero la característica es que esta despolarización se va a extender en profundidad a la fibra muscular. Para extender esta despolarización en profundidad necesitamos de una estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? A ver, Hernán Misaico. ¿Cómo se llama esta estructura que permite que la despolarización, que al inicio solamente era en la membrana, profundice en todo el grosor de la fibra? Doctora, eso era la sinapsis en el momento de la unión con los receptores. En este caso eran receptores muscarínicos, ¿no? Y también Nicotínicos. Son nicotínicos, no son muscarínicos. Ya, ok. Pero una vez que el receptor nicotínico deja entrar sodio, esta membrana muscular se despolariza, pero yo luego necesito que esta despolarización entre en la profundidad de la fibra muscular para poder liberar el calcio. La pregunta es, ¿quién me ayuda a poder disipar esa despolarización en profundidad para poder sacar el calcio del retículo sarcoplasmático? ¿Qué estructura es en el sarcómero? El túbulo T. Juan Mario. El túbulo T. El túbulo T, sí, justamente ahí lo estaban viendo en la imagen, ¿no? Son los túbulos T los que facilitan que esta despolarización se profundice en grosor de la membrana. Y a medida que esta despolarización se extiende por los túbulos T, empezamos a sacar el calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces,
Básicamente este es el proceso de acoplamiento entre la inervación y la contracción, que viene con la acetilcolina, con la unión a sus receptores, con la entrada de sodio, la despolarización, luego la transferencia de esta despolarización a través del túbulo T, la liberación de calcio y luego el papel del calcio uniéndose a la troponina, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ustedes saben que en los sarcómeros vamos a encontrar los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina, ¿ok? Dentro de la actina hay 3 tipos de filamentos o de microfibrillas. Tenemos la actina propiamente dicha, la tropomiosina y la troponina, ¿ok? Característicamente, el filamento de actina tiene sitios activos donde se van a unir las cabezas de miosina. ¿Sí? Acá estamos viendo las cabezas de miosina con sus brazos largos. ¿Sí? Por acá creo que se ve un poquito mejor en un dibujito. Estos son los sitios activos o sitios de unión. El objetivo es que la cabecita de miosina se une a estos sitios activos. Pero lo normal es que esto no se dé si es que no hay calcio porque la tropomiosina está cubriendo los sitios activos. En el momento en que el calcio se une a la troponina, específicamente a su fracción C, el cambio conformacional que crea esta unión tracciona a la tropomiosina y deja expuestos los sitios activos. Entonces, cada vez que hay calcio, los sitios activos quedan libres de tropomiosina y se pueden unir las cabecitas de miosina a la actina. ¿Ok? Sin embargo, esto no es lo único que necesito en el proceso. No solo necesito que el calcio favorezca la exposición de los sitios activos, sino que también es fundamental en el proceso la actividad ATPasa de la cabeza de miosina. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ver por acá. ¿Sí? Lo que pasa es que estas cabezas de miosina tienen la capacidad de fijar ATP y como tienen propiedad ATPasa, hidrolizan el ATP en ADP y un fosfato. A medida que van liberando este ADP y este fosfato, se genera una fuerza mecánica que permite el desplazamiento de el puente cruzado respecto a la cabeza de miosina, que ejerce una fuerza que empuja el filamento de actina al mismo tiempo que también se desprende para unirse a otro sitio activo más próximo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver aquí es que se fija el ATP, se hidroliza ADP y fosfato, libera el fosfato y se fija el sitio activo y luego libera el ADP y cuando se fija un nuevo ATP da el golpe de poder y luego se libera de la actina, ¿no? Entonces, 2 factores necesarios para esta contracción. Por una parte, mantener la actividad ATPasa de la cabeza de miosina y poder fijar calcio a la troponina C para permitir la exposición de los sitios activos. Porque de nada me serviría tener los sitios activos si es que la cabeza de miosina no puede dar el golpe de poder y eso requiere ATP. ¿De dónde viene ATP? Este ATP de fuentes de energía. Por eso les decía que era muy importante que cuando revisen y comparen los tipos de contracción muscular de acuerdo al tipo de músculo, busquen en sus tablitas de dónde viene esta fuente de energía, de dónde viene este ATP que utilizan las cabezas de miosina. ¿Ok? Muy bien, chicos, por un tema de tiempo hasta aquí nos vamos a quedar. Les agradezco que hayan podido darse este tiempo para poder revisar estas últimas preguntas. Nos vamos a estar viendo en su examen. No se estresen, les van a estar dando indicaciones respecto a los exámenes de manera interna, como siempre lo ha venido haciendo el coordinador del curso. Desearles lo mejor para los exámenes. Por favor, repasen sus preguntas que hemos ido trabajando, repasen los tópicos que también hemos ido más tocando en las semanas, porque de hecho esos van a ser los tópicos más preguntados. Y nada, no se rindan hasta el final porque uno no debe tirar la toalla hasta que acabe todo el proceso. Nunca den por perdido algo hasta no lucharla hasta el final. Así que les deseo lo mejor. En realidad está en sus manos. Ya nosotros hemos hecho lo más humanamente posible para poder ayudarlos y apoyarlos en esto que ha sido realmente un trabajo quizás complejo por todos
los problemas que se fueron dando en el camino, pero que hemos tratado de resolver de la mejor forma. Así que nada, les deseo lo mejor, suerte, estudien y hasta el final a luchar, ¿sí? Así que les agradezco. Buena tarde con todos y nos vamos a estar viendo en los exámenes. Hasta Gracias, luego. doctora. Muchas gracias, doctora. Usted, Doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Cuídate. Cuídese mucho, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor.